¿Qué tal, amigos de Reporte Knicks? Estoy listo aquí una vez más para platicar con ustedes sobre lo ocurrido en esta ocasión post partido de la visita de los Knickerbockers a los Cleveland Cavaliers. Un partido bastante cerrado, la verdad es que hubo mucha intensidad, un juego bastante físico, también con muchos errores a la ofensiva, pero que afortunadamente la escuadra de los New York Knicks se pudo quedar con la victoria por marcador de 109-91. Era un partido complicado porque ya sabíamos que la escuadra de los Cavaliers iba a querer buscar revancha de lo ocurrido tanto en la temporada regular que los Knicks de la temporada pasada, en donde los Knicks les ganaron 3 de 4 partidos y donde también en los playoffs los Knicks los sacaron en la primera ronda en esos playoffs con un récord de 4 ganados y únicamente un perdido. Entonces había un poco de revancha en este partido y los Cavaliers buscaban la victoria. Sin embargo, hay que mencionar un aspecto muy importante. Este equipo de los Cavaliers venía con jugadores lesionados que no pudieron estar en este partido y eran jugadores clave, como el caso de Darius Garland, también Jarrett Allen y también LeVert. 3 jugadores que están regularmente en la rotación de este equipo de los Cavaliers y que en esta ocasión no pudieron ver acción por diferentes lesiones. En el caso de Mitchell Robinson se dudaba también que pudiera estar en el partido. Al final sí pudo participar. Él tenía una molestia en la parte posterior del muslo que lo había dejado fuera de su partido anterior de este equipo en contra de los Pacers, partido que por cierto también habían perdido. Entonces los Knicks de cierta forma tenían un poco de ventaja porque ellos no tenían ningún jugador lesionado y podían entonces hacerlo de una mejor manera. Les decía, el partido estuvo bastante cerrado. Los Knicks lograron tomar ventajas amplias en el primer periodo y también en el segundo, pero también una de las cosas que sucedieron fue que esas ventajas no las supieron mantener. Los Cavaliers vinieron de atrás. Mucho de eso tuvo que ver con la actuación, por supuesto, de Mitchell Robinson, sin embargo también por algunos errores que los Knicks cometieron a lo largo del partido. Mismo que me parece que tuvo una definición prácticamente en el tercer periodo, porque ahí fue donde se marcó la diferencia máxima y después de eso, ya el cuarto periodo, si bien los Knicks tuvieron un pequeño bajón al inicio, después pudieron ya concretar esta victoria, como lo pueden ver, con un marcador bastante amplio. Pero vayamos a revisar un poco la parte de los números. Esto que yo les mencionaba de lo que ocurrió en el primer periodo. Una cosa que fue muy importante y no solo para la victoria, sino también para lo que pueda venir más adelante, para los siguientes partidos que van a ser muy importantes, fue el inicio del partido de Jalen Brunson. ¿Por qué? Porque consiguió sus 4 primeras canastas. Más bien, sus 4 primeros tiros terminaron siendo canastas. Y después de lo que habíamos visto en el partido ante el equipo de los Pelicans y también en el primer encuentro en contra de los Celtics, donde no le fue nada bien, la verdad es que el hecho de que haya tenido este buen inicio ayudó bastante. Consiguió, les decía, sus primeros 4 disparos fueron efectivos para 9 puntos. Los Knicks llegaron a tener una ventaja de 8 puntos. Y también en este caso, lo que les decía, esa ventaja se desvaneció. Se acercaron a 2 puntos el equipo de los Cavaliers, pero afortunadamente entró Immanuel Quickley con un triple que calmó un poco la situación y gracias a eso los Knicks pudieron otra vez más o menos llevar el partido hacia buen puerto. Quedaron arriba por 4 puntos en ese primer periodo, el marcador 28-24, mejoraron en los tiros de campo, un 50% de efectividad, 11 de 22 y en triples un 42%, 3 de 7. Podríamos decir que fue un buen balance en ese primer periodo, sin embargo había cosas todavía que se tenían que trabajar. Los Knicks llegaron a estar ya en el segundo periodo arriba, hasta por 10 puntos. Sin embargo, volvieron una vez más a arruinar esa ventaja y de nueva cuenta los Cavs se acercaron hasta 2 puntos. Esta situación es muy complicada porque es algo que vimos también en el partido en contra de los Celtics cuando estuvieron al frente hasta por 7 puntos y pudieron ganar ese partido y lo echaron a perder. La misma situación en el caso del partido en contra de los Hawks, aunque ese encuentro sí lo pudieron ganar. Es normal que en la NBA que esto suceda,
que de pronto todos los equipos llegan a tomar ventajas más o menos amplias y al final por alguna situación muchas veces el equipo contrario termina regresando. Pero que te suceda muchas veces en el partido también habla de una inconsistencia y esto es algo que se va a tener que trabajar si es que los Knicks quieren mantener esas expectativas con las cuales entraron a la temporada. Al final, al medio tiempo, los Knicks terminaron al frente por 6 puntos y hay varias cosas que tenemos que destacar. Uno, que RJ Barrett sigue siendo un jugador muy importante hasta el momento en estos 4 partidos. Consiguió en esa primera mitad 15 puntos, Julius Randle 12 puntos, 6 rebotes, Jalen Brunson 11 puntos y un jugador que fue importantísimo a lo largo de todo el partido, pero vamos primero a revisar sus números de la primera mitad, Isaiah Hartenstein. ¿Qué hizo Isaiah Hartenstein? Bueno, pues consiguió 5 puntos. Es un jugador que ofensivamente casi nunca lo vamos a ver destacando. Numéricamente no va a conseguir muchos puntos. Pero además de esto consiguió 4 rebotes, 2 robos y una asistencia solamente en 9 minutos. 9 minutos que jugó en esa primera mitad y la verdad es que lo hizo bastante bien. Mostró cosas muy interesantes y además de la parte numérica, esta situación de siempre estar incomodando a los rivales para proteger la pintura y también para poder conseguir los rebotes. Ojo, que también hay que mencionar, como lo decía al principio, es el hecho de que no estaba Jarrett Allen, un jugador que regularmente domina la pintura tanto a la ofensiva como a la defensiva. Entonces ese también fue un factor clave por lo cual este equipo de los Knicks pudo conseguir dominar en el caso de Isaiah Hartenstein, pero también lo que llegó a hacer en determinado momento Mitchell Robinson mientras estuvo sobre la duela. Les decía yo que el partido prácticamente se terminó definiendo en el tercer periodo. ¿Por qué? Los Knicks, si bien no tuvieron el mejor periodo, la realidad es que defendieron muy bien. Hicieron que fueran complicados los tiros por parte de los Cavaliers y eso se reflejó no solamente en la parte de los números totales, sino en lo que ocurrió justamente dentro de este periodo. Durante de lo malo que podemos hablar es primero que los Knicks hubo un periodo, un lapso en este tercer periodo en donde por 4 minutos aproximadamente no pudieron conseguir una sola canasta. Los puntos que consiguieron llegaron a través de tiros libres. Sin embargo, como les decía, la ventaja de todo esto es que defensivamente el equipo lo hizo bastante bien, pues si ellos no pudieron encestar por casi 4 minutos, impidieron también que los Cavaliers lograran conseguir canasta por aproximadamente 6 minutos. En total, en todo ese periodo, en el tercero completito, fueron 16 tiros los que terminó fallando el equipo de los Cavaliers y gracias a eso los Knicks lograron tomar una ventaja de 18 puntos después de los 3 primeros cuartos. Ese periodo en específico lo terminaron ganando por 12 puntos. Entonces, ahí les decía yo, se marcó la diferencia, la más grande, y con eso los Knicks se encaminaban a tener una buena victoria. El último periodo también hubo momentos, principalmente los 2 primeros minutos, porque vinieron un par de pérdidas que terminaron afectando. Incluso Tom Thibodeau tuvo que pedir un tiempo fuera para calmar la situación, porque vinieron 2 pérdidas y de inmediato esa diferencia que era de 18 puntos se recortó. Nunca llegó a ser de un solo dígito, pero Tom Thibodeau pidió el tiempo fuera en el momento, me parece, indicado para evitar que esta situación volviera a suceder, que entraran los nervios en los jugadores de los Knicks y, por el otro lado, que le dieran el momento del partido a esta escuadra de los Cavaliers. Y entre las cosas importantes que sucedieron para poder calmar también las aguas fue que entró Immanuel Quickley. Immanuel Quickley entró a hacer la diferencia, porque hasta el tercer periodo tenía únicamente 8 puntos. 8 puntos en los primeros 3 periodos para Immanuel Quickley y en ese cuarto periodo consiguió 10 puntos más. Y los consiguió en los momentos clave, justamente cuando necesitaban los Knicks que vinieran las canastas. Incluso también consiguió por ahí un triple muy importante para calmar la situación y eso hizo prácticamente que ya las cosas fueran imposibles para el equipo de los Cavaliers. De hecho, con 5 minutos por jugar todavía, imagínense cómo estaba la situación ya
que se veía tan clara que iba a ser una victoria para los Knicks, que con 5 minutos todavía por jugar en el último periodo, el equipo de los Cavaliers tomó la decisión de mandar a descansar a Spider Mitchell para que ya no tuviera más tiempo de juego y poder también descansar para el partido de mañana. Entonces, para ese momento las cosas ya estaban tranquilas y los Knicks entonces pudieron conseguir su segunda victoria de la temporada. No podemos decir que fue un juego perfecto, ni siquiera cercano. Fue, me parece, un muy buen partido, simple y sencillamente porque lograron ejecutar y a pesar de que llegaron a perder ciertas ventajas que parecían cómodas, lograron regresar prácticamente o retomar las ventajas de manera casi inmediata. De también las cosas importantes es que varios jugadores estuvieron involucrados en esos momentos. Porque en el caso, por ejemplo, de RJ Barrett también, que sigue teniendo un muy buen inicio de temporada, fueron 16 puntos, pero también canastas en momentos clave. Julius Randle terminó con un doble-doble, 19 puntos y también 10 rebotes. Y también podemos mencionar el caso de Jalen Brunson, como les decía, 19 puntos y 5 rebotes. Estos fueron los jugadores que más aportaron a la ofensiva, pero como ustedes pueden ver, hay una variación. Hay diferentes jugadores que terminaron aportando. También Mitchell Robinson, 8 puntos, 7 rebotes. En este partido no tuvo tantos minutos, estuvo prácticamente nada más 22 minutos sobre la duela, porque como les decía, se estuvo intercambiando mucho tiempo con Isaiah Hartenstein y en conjunto la verdad es que los dos hicieron muy bien las cosas. Eso es un aspecto muy importante también a mencionar. Lo que les decía de Isaiah Hartenstein, terminó ya con 13 puntos, 7 rebotes, también consiguió una asistencia, 2 robos y un bloqueo. Es decir, una actuación redonda por parte de Isaiah Hartenstein, que es otro de los jugadores que se necesita que tenga este tipo de actuaciones para que los Knicks puedan aspirar a las victorias. Es por eso que siempre es importante mencionar este aspecto de los jugadores que vienen desde la banca. Y les decía, el principal, y no por nada, la temporada pasada estuvo contemplado para ser el sexto mejor hombre de toda la liga, pero pues al final no se consiguió. Pero Immanuel Quickley es ese jugador que hace la diferencia, que siempre tiene esa energía adicional y que puede aportar. En el caso de Isaiah Hartenstein es súper necesario que él pueda tener buenas actuaciones porque regularmente él va a estar entrando para darle descanso a Mitchell Robinson o cuando Mitchell Robinson tenga una baja de juego. Entonces es importantísimo que él pueda cubrir todas esas actividades que hace Mitchell Robinson, porque después de ellos el único otro que hay en la escuadra de los Knicks es Jericho Sims, pero sabemos que a Jericho Sims todavía le falta poder desarrollar más su juego y también es un hecho que no se le dan tantos minutos, a pesar de que es un jugador que me parece que es muy importante en el caso de la pintura, bajando las tablas, protegiendo el tablero, y a veces también a la ofensiva es muy espectacular por el resorte que tiene y por el tipo de clavadas que llega a hacer, pero la realidad es que a Jericho Sims todavía le falta un poco más para poder meterlo en la rotación importante. Él entró en los minutos finales ya en ese garbage time donde ya los Knicks habían ganado el partido. En el caso, por ejemplo, de Josh Hart, es un jugador que sabemos cuáles son sus capacidades, pero todavía en la parte numérica no lo está reflejando. Si bien de pronto consigue unas canastas importantes, hay que recordar que en el caso de Hart, digamos que sus cualidades más importantes no van a ser, sino más bien lo que él pueda hacer cuando presiona a los defensivos, cuando lucha por las pelotas. Esa es la parte realmente importante que hay que pensar o que hay que evaluar por parte de Josh Hart. Otro jugador que también tiene ese rol y que poco a poco lo ha estado demostrando, aunque también ha tenido buenos momentos a la ofensiva, es Donte DiVincenzo, que hoy en este partido numéricamente, como yo les decía, no hizo grandes cosas. En realidad terminó apenas con 3 puntos, pero consiguió 6 asistencias y 2 rebotes. En el caso de Josh Hart fueron 5 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Entonces, como pueden ver, en el hecho simple de que ellos estén con números importantes
en la parte de los rebotes te habla del esfuerzo que ellos ponen en cada una de las jugadas, y es eso lo que principalmente tenemos que destacar y medir en el caso de este par de jugadores, y cuando ellos puedan explotar a la ofensiva, ese va a ser un plus para el equipo de los Knicks, que seguramente los va a catapultar hacia las victorias. En este caso, bueno, les decía, se trabajó en equipo de diferentes maneras, hubo momentos no tan buenos como esos 4 minutos en los cuales no se pudieron conseguir puntos, sin embargo, la defensiva lo hizo bien y ayudó a que por lo menos, a pesar de que hubo esa sequía, el equipo contrario tampoco pudiera anotar lo suficiente, y de esa manera entonces se quedan con la victoria. Un aspecto importante a contemplar: mañana otra vez se enfrentan estos dos equipos. Recordemos que la semana pasada también los Knicks jugaron en noches consecutivas, primero en contra de los Hawks y posteriormente en contra de los de los Pelicans. El primer partido se gana, pero el segundo les pasaron literalmente por encima a los Knicks. Vamos a ver si ese factor no termina impactando también en esta ocasión, porque si bien el equipo de los Cavaliers esta noche estaba debilitado, es probable que algunos de esos jugadores ya puedan estar disponibles para mañana, y entonces el partido cambiaría completamente de escenario. Una situación completamente diferente, enfrentar a unos Cavaliers con un Donovan Mitchell sano, y también por lo menos un Jarrett Allen que les pueda ayudar ahí, por supuesto, en la pintura. Y si también logran recuperar a Darius Garland, entonces el panorama ahí sí cambia completamente, porque con esos 3 jugadores este equipo de Cleveland es un equipo completamente diferente. Así es que ya lo veremos, vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a mañana, cuál es el reporte de lesionados que termine entregando la escuadra de los Cavaliers, y si es que determinan que puede jugar alguno de estos jugadores que ya les he mencionado. Entonces no hay más que esperar a ver qué es lo que sucede, pero por lo mientras, hoy los Knicks terminan ganando una vez más allá en Cleveland. Es la 4ª victoria de manera consecutiva que le ganan los Knicks, o que se imponen los Knicks a este equipo de los Cavaliers en temporada regular, y ya veremos si es que mañana pueden conseguir la 5ª de manera consecutiva. Eso es todo el reporte hasta hoy. Una buena victoria para los neoyorquinos, y estaré de vuelta yo mañana para platicarles qué es lo que sucede en las acciones de ese partido de espalda con espalda en contra de los Cavaliers, que ahora será en el Madison Square Garden. Me despido, soy Oscar Pérez, les agradezco que me hayan acompañado y nos escuchamos mañana.